Dios los bendiga. Hoy les traemos la palabra de Dios. Hemos titulado este tema como la idolatría en el mundo. La idolatría en el mundo. Hoy vemos que la idolatría viene desde los tiempos antiguos, antes de que estuviera el pueblo de Israel. En esos tiempos, anteriormente, ya había la idolatría. La idolatría siempre ha existido desde los principios. Desde que el hombre tuvo vida, ha habido idolatría. Siempre el hombre se ha dado el placer de tener a un ídolo, aunque sea un ídolo de madera, un ídolo de yeso, un ídolo de cartón, de oro y de plata. Ídolos que tienen ojos pero no ven, ídolos que tienen orejas pero no oyen, y tampoco hay aliento en sus bocas, y semejantes a ellos son los que los hacen y aquellos que en ellos confían, y son tercos, son necios, son testarudos. ¿Por qué? Porque se van hacia lo prohibido, se van hacia el pecado, hacia la muerte, se van a lo que a Dios le desagrada, a la idolatría. Y la idolatría causa muerte, causa enfermedades, causa mal a todas aquellas personas que hacen una imagen y adoran a esa imagen. Y hoy vemos en la Biblia, en los tiempos antiguos, cuando estaba el pueblo de Israel, cómo se hicieron una imagen de oro, fundieron los aretes, brazaletes. En los tiempos de Moisés, cuando Moisés subió al monte Sinaí, subió ante Dios para que les diera a Moisés al pueblo de Israel 2 tablas con las leyes que iba a haber para el pueblo de Israel. Y en ese tiempo Moisés tardó en bajar del monte Sinaí, y el pueblo de Israel se desesperó y le pidieron a Aarón que les hiciera una imagen para adorarla, una imagen que iba a ser el ídolo del pueblo de Israel. Y fundieron un becerro y estuvieron adorando a ese becerro. Y como dice la palabra de Dios, son ídolos que tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen, ni tampoco hay aliento en su boca. Y semejantes a ellos son aquellos que los hacen y aquellos que en ellos confían. Y esas personas son tercos, son personas insensatas, son personas como animalitos que no tienen pensamientos, que no tienen razón, que no tienen obediencia hacia Dios ni tienen temor hacia Dios. Y allí Dios se molestó porque se hicieron un ídolo, y Dios iba a desaparecer al pueblo de Israel por la desobediencia. Pero Moisés rogó por el pueblo de Israel. Le dijo a Dios: acuérdate de las promesas que tienes para Abraham, de las promesas que tienes para Isaac, de las promesas que tienes para Jacob, que tú les dijiste que el pueblo de Israel iba a ser prosperado, iba a ser numeroso como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y allí Dios se arrepintió de aniquilar, de matar al pueblo de Israel, y les perdonó la vida al pueblo de Israel, porque Moisés intercedió por el pueblo de Israel. Hoy en estos días vivimos igualmente, vivimos bajo idolatría. Hoy el país de México está en idolatría, y hoy los presidentes de México, los gobernadores de México, los dirigentes de México andan en la idolatría. Pecado el cual Dios castiga, la idolatría, la desobediencia. Y cuando Dios castiga, nos atrae muerte, nos atrae enfermedades, nos atrae calamidades, nos atrae espada. Aún Dios manda las fieras para que nos coman, para que nos maten. Manda Dios las pestes, las pestilencias. Manda Dios el hambre hacia las ciudades, hacia los países que desobedecen la palabra de Dios, que desobedecen a Dios, y más aquellos países que andan en idolatría. Y Dios nos libre de su castigo. Debemos orar por los dirigentes de México, debemos orar por los gobernadores de México, para que Dios tenga compasión de México, para que Dios se apiade de México, para no sufrir la ira, el castigo de Dios hacia nosotros, hacia México, porque hoy en día el gobierno de México nos ha entregado
al demonio, nos ha entregado a las entidades malignas, a las entidades satánicas, para estar nosotros, México, con el mal. Pero aún hay un pequeño remanente que se mantiene en el camino de Dios. Aún hay un pequeño remanente que no anda en idolatría, que no anda en desobediencia, que no anda en pecado. Dice la palabra de Dios que si Dios hiciera juicio sobre la tierra y se encontraran personas justas como Job, como Daniel, como Noé, 3 personas justas, vamos a nombrarlas de nuevo: Job, Daniel y Noé. Si hubiera 3 personas justas como esas personas, Dios los libraría de la muerte. Lo mismo sucede con el remanente que hoy queda, que no adore esas imágenes, que no tenga a esos ídolos, que no adoren a chamanes, que no adoren al sol, que no adoren a espíritus divinos, que no adoren a demonios. Si aún queda un pequeño remanente, ese remanente queda excluido del juicio de Dios. ¿Por qué? Porque andan en obediencia hacia Dios. Y cuando andamos en obediencia, Dios nos libra de la muerte, nos libra de las catástrofes, nos libra de la ruina, nos libra de la ira de Dios por la obediencia hacia Dios. Pero aquella persona que desobedece a Dios, que tiene ídolos, que adora al sol, que consulta brujos, que consulta chamanes, que consulta espíritus inmundos, que invoca a los muertos, les espera el castigo de Dios, les espera el juicio de Dios, les espera muerte, les espera espada, les espera hambre, les espera destrucción, les esperan pestes, pestilencia, y aún les espera ser muertos por las fieras, fieras del campo o fieras de la ciudad, por la desobediencia. Vamos a ver un ejemplo de la idolatría que hoy en día hay en México. Viene el video. Invocamos a los nahuales, a las deidades y a los demás seres y espíritu divino que habita este lugar. Pedimos vida, iluminación y sabiduría para la presidenta constitucional, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Gloria a Dios. Como ven, Dios castiga la idolatría. Eso de nahuales, eso de deidades, eso de espíritus divinos, todo eso es idolatría. Y eso es abominación para Jehová nuestro Dios. Dios nos hizo con su poder. Dios hizo la tierra, hizo los cielos, aún hizo las aguas, los mares. Dios hizo los animales de la tierra, los animales del mar, los peces. Dios hizo la luz, las estrellas, el sol. Dios es el dueño del oro, es el dueño del dinero, es el dueño de la plata. En Dios está la sabiduría, en Dios está la necedad, en Dios está la vida, en Dios está la muerte, en Dios están las bendiciones y en Dios están las maldiciones. Aún el diablo es creación de Dios. Antes, en los tiempos antiguos, el diablo era parte de los ángeles de Dios y se rebeló el diablo contra Dios. Y esos ángeles que estaban en el cielo, en la presencia de Dios, Dios los arrojó del cielo hacia el abismo, abajo de la tierra. Y hoy en día el diablo anda en este mundo para hacernos pecar, para hacernos caer, para hacernos desobedecer a Dios, para que no le obedezcamos a Dios, para que andemos en lo malo, andemos en el pecado. El diablo, cuando la tierra pase, el cielo pase y aún el agua, los mares pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. El diablo en un tiempo futuro, cuando todo pase, cuando nosotros, los que tenemos a Cristo Jesús, nos mantuvimos en el camino de Dios, entonces Dios juzgará a todas las personas
chicos y grandes, los juzgará por todas sus obras, obras buenas y obras malas. Y para ese tiempo el diablo ya fue arrojado al lago de fuego, donde estará por la eternidad, por los siglos de los siglos, por la desobediencia. Y toda aquella persona que no esté escrita en el libro de la vida acompañarán al diablo, acompañarán al falso profeta, acompañarán al Hades y aún acompañarán a la muerte. Todos aquellos que desobedecieron a Dios, todos aquellos que tuvieron ídolos, todos aquellos que consultaron a chamanes, a nahuales, a deidades, a espíritus malignos, todos aquellos que invocaron a los muertos, su nombre no estará en el libro de la vida y serán echados al horno de fuego por la eternidad. Allí acompañarán al diablo por los siglos de los siglos. Y allí será el sufrimiento, día y noche, no habrá descanso, donde la llama del fuego no se apagará, donde el gusano que esté en el cuerpo no morirá, ni la piel de las personas morirá. Allí será el sufrimiento, día y noche por los siglos de los siglos. No habrá ni un segundo de descanso por los siglos de los siglos. Vamos a hacer una pequeña oración para entrar en la palabra de Dios. Gracias, Señor, por este día que me das, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra que viene a mí. Gracias, Señor, por tu sabiduría. Gracias, Señor, por todo lo que hiciste en tu creación en los 6 días. Gracias, Señor, por amarnos, por enviar a Jesús, tu Hijo unigénito. Gracias, Jesús, por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Jesús, por las moradas que tienes preparadas para nosotros. Gracias, Señor Jesús, por tus promesas. Gracias, Señor, por la vida. Te pido, Señor, por mis hermanos, Señor, ayúdalos, Señor, a que tengan obediencia hacia ti, Señor, a que anden en temor hacia ti, Señor, a que anden en santidad hacia ti, Señor, a que te obedezcan, Señor, a que no pequen, Señor, adorando ídolos, Señor, que no caiga, Señor, tu ira sobre nosotros, Señor, por desobedecer tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en tu camino. Ayúdanos, Señor, a ser salvos, que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida y no sea borrado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Viene la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Como dijimos, hemos titulado este tema como la idolatría en el mundo. La idolatría en el mundo. Gloria a Dios. Nos vamos al libro de Éxodo, versículo 20, donde nos dice la palabra de Dios: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de abajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Gloria a Dios. Como ven, Dios nos demanda a que no tengamos imágenes de lo que está arriba en el cielo. ¿Y qué es lo que hay arriba en el cielo? Puede ser el mismo Dios, el mismo Jesús. Puede ser alguna persona que ya murió, como por ejemplo Abraham, que en la Biblia hay pruebas de que Abraham está en el cielo. También está el profeta Samuel, donde hay pruebas bíblicamente de que Samuel está en el cielo, porque el rey Saúl consultó al profeta Samuel y un vidente lo trajo desde el cielo, trajo el espíritu de Samuel. Otro ejemplo de un ídolo que pueda estar en los cielos puede ser una virgen, como la madre de Cristo Jesús. Y como dice la palabra de Dios, que no nos hagamos ídolos de lo que está en la tierra. Y de lo que hay en la tierra puede ser un ídolo de alguna imagen, como de un presidente o de alguna persona que haya muerto aquí en la tierra. Y como dice la palabra de Dios, que tampoco nos hagamos imágenes de lo que hay en las aguas abajo de la tierra, en la profundidad de la tierra. Y esas imágenes pueden ser el diablo, pueden ser algún demonio,
como Lucifer, como Astarot, como Shangot, como las 7 potencias, como María Aloncia, como la Santa Muerte. Son ídolos que no tienen poder ante Dios, porque Dios nos hizo a nosotros. De Dios es toda la creación, incluyendo el diablo y sus demonios, incluyendo los brujos, los hechiceros, incluyendo los chamanes, incluyendo los nahuales. Todo eso es creación de Dios. Y como dijimos, Dios castiga la idolatría. Y cuando un pueblo se pone rebelde ante Dios y anda en la idolatría, Dios los consume, Dios los castiga, Dios los entrega a otros países. Otros países vienen y les hacen guerra. Y ese país que anduvo en idolatría tiene su castigo, pierde la guerra, son muertos por otros países, son desterrados también y son esclavos por otros países. Y también viene el juicio de Dios, viene ruina para ese país por la desobediencia, vienen plagas, vienen pestes, viene la espada, vienen fieras, viene el hambre por la desobediencia, por la idolatría, por no servir a Dios. Y Dios es un Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, pero hace misericordia a millares de los que lo aman y guardan sus mandamientos. Y como dice la palabra de Dios, si un pueblo pecare contra Dios, como por ejemplo la idolatría, se hicieran una imagen de oro, o adoraran al sol, adoraran a un ídolo, a ese país, a esas personas les espera el juicio de Dios. Pero si en ese país hay una persona justa, como por ejemplo como Daniel, como por ejemplo como Noé, como por ejemplo como Job, Dios libra a esas personas justas de la muerte, del hambre, de los desastres, de las calamidades, de su ira. Los excluye. ¿Por qué? Porque esas personas andan en obediencia hacia Dios. Y cuando un pueblo se corrompe, que andan en idolatría, y aún sus dirigentes, los presidentes, gobernadores de ese país se corrompen, pero aún queda un pequeño remanente que no se corrompió, que sirvió a Dios y anduvo en el camino de Dios, entonces Dios excluye a ese remanente de su ira. Y vemos en la palabra de Dios cómo Dios desechó al rey Saúl. ¿Por qué? Porque lo desobedeció, porque consultó a una adivina, a una pitonisa, y Dios le dio la muerte al rey Saúl por la desobediencia. Hoy en día Dios nos libre de la muerte, nos libre de su castigo, nos libre de su ira, de sus juicios, porque hoy en día estamos igual que los tiempos de Sodoma y Gomorra. Estamos igual que los tiempos de Nínive, la ciudad que desobedeció a Dios, y finalmente Dios consumió a la ciudad de Nínive por la desobediencia, por el pecado. Y si no nos arrepentimos de nuestros pecados, si no nos volvemos a Dios y andamos en el camino de Dios, dejamos lo malo, dejamos el pecado, entonces nos va a pasar lo mismo. Dios va a consumir aquellas ciudades, aquellos países que lo desobedezcan. Debemos arrepentirnos, debemos dejar el pecado, debemos dejar la idolatría, debemos volvernos al camino de Dios. A ver si Dios se arrepiente y no nos trae desastres, no nos trae calamidades, no nos trae sus juicios. Vamos a ver otro ejemplo de la idolatría aquí en México. Viene el video. La encomendamos a nuestras ancestras africanas, que le den la resistencia y la fortaleza. Te pedimos, Padre Sol, que habites en su corazón, así como habitas en cada corazón de las niñas y las mujeres de este México. Gloria a Dios. Como ven, dice la palabra de Dios que no tendremos dioses ajenos más que Dios.
Dice la palabra de Dios: yo soy tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, solamente a mí adorarás. Y como dijimos, Dios es un Dios fuerte, celoso, que castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Solamente a Dios debemos de servir. Hoy en día el mundo se hace ídolos como de la luna, como del sol, como las estrellas. Aún adoran a demonios, adoran a nahuales y adoran a deidades divinas, desobedeciendo la palabra de Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Gracias, Señor. En los Salmos, capítulo 35, versículo 15, dice la palabra de Dios: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Casa de Israel, bendecid a Jehová. Casa de Aarón, bendecid a Jehová. Casa de Leví, bendecid a Jehová. Los que teméis a Jehová, bendecid a Jehová. Gloria a Dios. Como ven, hay muchos países, personas erradas que desobedecen la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios dice que no tengamos ídolos. Y la mayoría de los ídolos, como dice la palabra de Dios, tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, tienen orejas pero no oyen, y tampoco hay aliento en sus bocas. Y semejantes a ellos son los que los hacen y aquellos que en ellos confían. Como dijimos, son tercos, son testarudos, son como animalitos. ¿Por qué? Porque no tienen inteligencia, no tienen sabiduría. En su propia sabiduría, Dios les ha cegado la sabiduría para que no crean en Dios y para que no sean sanados y para que no tengan la vida eterna. ¿Por qué? Porque andan en la desobediencia, porque no creen en Dios, porque no hacen la voluntad de Dios y no caminan junto con Dios. Por eso Dios los entrega a mentes reprobadas, para que ellos crean que en su sabiduría andan en el camino correcto. Pero esos caminos los llevan hacia la perdición, los llevan hacia la muerte, y esa muerte es por la eternidad. Y hoy en día el diablo se goza en que muchas personas desobedezcan a Dios, que muchas personas aún tengan al diablo como ídolo, que tengan a la Santa Muerte como ídolo, y como mencionamos anteriormente, que tengan otros demonios como la Santa Muerte, como las 7 potencias, como Astarot, como Shangot, como Lucifer. Cuanto ídolo haya, el diablo se goza que anden en la desobediencia hacia Dios. ¿Por qué? Porque como dijimos anteriormente, cuando pase esta tierra, cuando pasen los cielos, cuando pasen las aguas, cuando este mundo pase, entonces todos vamos a ser juzgados por nuestras obras, obras buenas y obras malas. Y aquel que no esté inscrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego por la eternidad. Y como dijimos, allí acompañarán al diablo, acompañarán al falso profeta, acompañarán al Hades y acompañarán a la muerte. Y hoy en día el diablo anda como león rugiente, viendo a ver a quién devorar, viendo a ver a quién hacer caer, para que el mayor número de personas lo acompañen en el lago de fuego por la eternidad. Como dijimos, donde estará el gusano que no morirá, donde las flamas tampoco se apagarán, donde será el sufrimiento día y noche por la eternidad, por los siglos de los siglos. Allí será el lloro y crujir de dientes, no habrá descanso. Y el diablo hoy, como dijimos, anda como león rugiente, viendo a quién devorar. Y el diablo es el padre de la mentira. El diablo vino a este mundo a matar, a destruir y a robar.
Y el diablo es el que se entromete entre las personas, les da pensamientos malos para que no obedezcan a Dios, y también les da un espíritu malo para que no obedezcan a Dios, para que hagan la voluntad del diablo. Y a todos aquellos que hacen la voluntad del diablo son hijos del diablo. ¿Por qué? Porque hacen lo malo, andan en el pecado y desobedecen a Dios. Por eso debemos obedecer a Dios, debemos andar en el camino de Dios, para que Dios nos bendiga por nuestra obediencia. Aquel que no obedece a Dios, aquel que anda en desobediencia, aquí en esta vida le va mal. Andan en la ruina, andan con enfermedades, siempre andan con problemas, con preocupaciones. Pero aquella persona que obedece a Dios, Dios los bendice y los prospera. Así como Dios bendijo a Job, le dio propiedades, le dio ganado, le dio esposa e hijos. Era una persona próspera, una persona rica. Así nos puede bendecir Dios si lo obedecemos. Y como dije anteriormente, cuando no obedecemos a Dios es todo lo contrario. Nos llegan enfermedades, nos llegan catástrofes, nos llega la ruina y aún nos llega la muerte por la desobediencia. Vamos a ver otro ejemplo de idolatría aquí en México. Viene el video. Nuestros ancestros mayas han comprendido la energía de la tierra durante miles de años. No necesitamos pastores ni curas para entender quiénes somos. El problema de El Salvador es que al ser un país cristiano continúa creyendo que el éxito proviene de la palabra de Dios. Gloria a Dios. Como ven, todos necesitamos de Dios. El pueblo de Israel, cuando andaba en obediencia hacia Dios, que no andaban en idolatría, porque también el pueblo de Israel se descarriaba de vez en cuando. Venía un rey y hacía lo malo ante los ojos de Dios. Andaban en idolatría, se hacían imágenes de acera, se hacían ídolos en los lugares altos, en los cerros, en las colinas. Andaba el pueblo de Israel en idolatría. Y cuando el pueblo de Israel se descarriaba, entonces Dios los entregaba hacia otros países. Venían otros países y le hacía guerra al pueblo de Israel y les ganaban la guerra. ¿Por qué? Por la desobediencia. Pero moría ese rey y venía otro rey nuevo, y ese rey buscaba a Jehová, derribaba las imágenes de acera en los lugares altos, derribaba la idolatría, quitaba la idolatría, se volvían al camino de Dios. Entonces Dios bendecía al pueblo de Israel. Entonces el mismo pueblo de Israel les hacía guerra a otros países, a otras ciudades, y los vencían. ¿Por qué? Porque Dios estaba con el pueblo de Israel por la obediencia. Y hoy en día sucede lo mismo. Cuando nosotros, algún país, andamos en el camino de Dios, entonces Dios nos libra del mal, nos libra de sus juicios, nos libra de la espada, nos libra de las guerras, nos libra del hambre, nos libra de los desastres, de las catástrofes, aún nos libra de la muerte por la obediencia. Pero cuando andamos en la desobediencia, como en la idolatría, sí, la idolatría, que es el mayor pecado que Dios muchas veces no perdona, la idolatría. Entonces Dios nos entrega a otros países, vienen y nos hacen guerra, vienen y nos saquean. Dios nos manda pestes, nos manda hambres, nos manda catástrofes, nos manda calamidades, nos manda miseria y nos manda la muerte. ¿Por qué? Por la desobediencia. Nosotros necesitamos a Dios. Si hacemos un lado a Dios, entonces nos va mal. Vienen otros países, nos hacen guerra y nos saquean y matan a nuestras mujeres y aún matan a nuestros niños y aún nos hacen esclavos de otros países por la desobediencia. Necesitamos a Dios indiscutiblemente. Y cuando tenemos a Dios, entonces tenemos las bendiciones de Dios, tenemos la prosperidad,
no nos harán guerra, no vendrán pestes, no vendrán catástrofes, no vendrán calamidades, ni vendrá espada, ni vendrá muerte, cuando obedecemos a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios. Gloria a Dios. Ezequiel capítulo 14. Juicio contra los idólatras que consultan al profeta. Gloria a Dios. Este profeta que habla la Biblia no son los profetas de Dios como Daniel, como Jeremías, como Isaías, como Nahum, como Sodomías, los profetas que Dios usó para que llevaran la palabra de Dios al pueblo de Israel. Esos profetas que está hablando la Biblia son profetas del diablo, profetas del demonio, como los chamanes, como los nahuales, como los brujos, como los hechiceros. Dios nos prohíbe que consultemos a los hechiceros. Dios nos prohíbe que consultemos aún a los muertos. Vamos a leerlo. Ahorita leemos este versículo. Santo eres, Señor. En el libro de Levítico capítulo 19 versículo 31. No os volváis a los encantadores ni a los adivinos, no los consultéis contaminándoos con ellos. Yo Jehová vuestro Dios. Gloria a Dios. Como Dios prohíbe también que consultemos a los hechiceros, a los brujos, a los adivinos. Todo esto es abominación ante los ojos de Dios, y Dios castiga la desobediencia, y por eso a muchas personas les va mal. A muchos países les va mal. Dios nos manda la ruina, nos manda la pobreza, nos manda las enfermedades, los desastres, las calamidades, el hambre, la peste y la espada. Seguimos leyendo la palabra de Dios. Ezequiel capítulo 14. Juicio contra los idólatras que consultan al profeta. Dijimos que el profeta no era el profeta de Dios, es el profeta del diablo. Seguimos leyendo. Versículo 1. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí, y vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales, por tanto, y diles: así ha dicho Jehová el Señor. Cualquier hombre de la casa de Israel que hubiera puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel: así dice Jehová el Señor. Convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones, porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubiera apartado de andar en pos de mí y hubiera puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad, y viniera el profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo, y pondré mi rostro contra aquel hombre y le pondré por señal y por escarmiento. Y lo cortaré del medio de mi pueblo, y sabréis que yo soy Jehová. Y cuando el profeta fuere engañado y hablare palabra, yo Jehová engañé al tal profeta, y extenderé mi mano contra él, y lo destruiré del medio de mi pueblo Israel. Y llevarán ambos el castigo de su maldad como la maldad del que consultare. Así será la maldad del profeta, para que la casa de Israel no se desvíe más de en pos de mí, ni se contamine más en todas sus rebeliones, y me sean por pueblo, y yo les sea por Dios, dice Jehová el Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Como ven, Dios castiga la idolatría, castiga la desobediencia. Cuando las personas tienen ídolos, cuando las personas consultan a los brujos, a los hechiceros, consultan a los nahuales, consultan a las deidades divinas, consultan a los seres espirituales que no son Dios. Cuando las personas consultan a los nahuales, consultan a las deidades,
consultan a los seres espirituales que no provienen de Dios, entonces Dios se molesta, Dios castiga la idolatría, Dios castiga la desobediencia, pero aún Dios nos da una oportunidad para que nos arrepientamos de nuestros pecados, para que dejemos el pecado, para que dejemos la idolatría. Dios quiere que nos convirtamos a Él y Dios quiere que sirvamos a Dios. Si esas personas que andan en idolatría se arrepienten y se vuelven al camino de Dios, entonces Dios perdona sus pecados, Dios perdona sus rebeliones. Pero si esas personas no se arrepienten, entonces les espera el castigo de Dios. Les esperan hambres, les esperan muertes, les espera peste, les esperan fieras salvajes que vengan y los maten, les espera espada, les esperan desastres, calamidades, enfermedades y, como dijimos, la muerte también. Y la muerte eterna, como dijimos, en el lago de fuego y azufre, junto con Satanás, el diablo, por la eternidad. Hoy en día tenemos una esperanza de vida eterna mediante Cristo Jesús. Dios nos amó para que todo aquel que crea en Cristo Jesús sea salvo y no se pierda. La salvación es para todos. La salvación es para aquel que anda en el pecado, para aquel que anda en la desobediencia, para aquel que anda en la idolatría, para aquel que consulta chamanes, que consulta nahuales, que cree en las deidades divinas, que cree en los espíritus divinos, que cree en los seres espirituales que no provienen de Dios. La salvación es para aquel que anda en el robo, para aquel que ha matado, para aquel que anda en el adulterio, para aquel que anda en fornicación. Por más rebelde y por más pecador que las personas hayan sido, si se arrepienten de sus pecados y se vuelven al camino de Cristo Jesús, entonces Cristo Jesús perdona sus pecados y nacimos de nuevo. Dice la palabra de Dios en 2 Corintios 5:17: de manera que si alguno viene a Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí las cosas son hechas nuevas. También dice la palabra de Dios: venid a mí y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueran como la grana, serán emblanquecidos como la nieve, y si fueran como el rojo carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cristo Jesús perdona todos nuestros pecados, aunque hayan sido muchos, aunque hayamos sido el peor pecador, aunque hayamos sido crueles, aunque digamos nosotros no tenemos perdón porque hemos hecho mucho daño, Dios perdona nuestros pecados. Y solamente debemos creer en Cristo Jesús, debemos andar en la voluntad de Cristo Jesús, en la voluntad de Dios, y seremos salvos. La salvación es para los valientes, para aquellos que se esfuerzan sirviendo a Dios, para aquellos que dejan el mundo, para aquellos que dejan el pecado, para aquellos que dejan la vida pasada. La salvación no es para los cobardes, para los mentirosos, para los ladrones, para aquellos que siguen haciendo pecado. La salvación es para aquellos que creyeron en Cristo Jesús, que dejaron su vieja vida y desde hoy tienen nueva vida en Cristo Jesús, que andan en el camino de Cristo Jesús, en el camino de Dios. Seguimos leyendo. Gloria a Dios. En el mismo libro de Ezequiel, capítulo 14, dice la palabra de Dios: justicia del castigo de Jerusalén. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: hijo de hombre, cuando la tierra pecare contra mí, rebelándose perfidamente. Perfidamente quiere decir que las personas anden en maldad, anden en infidelidad, anden en traición, que hagan traición, que sean infieles y que sean desleales. Eso es perfidamente.
Seguimos leyendo. Y extenderé yo mi mano sobre ella, y quebrantare el sustento del pan, y enviaré en ella hambre, y cortaré de ella hombres y bestias. Si estuviesen en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Jod, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Y si hiciera pasar bestias feroces por la tierra, y la asolaren, y quedare desolada, de modo que no haya quien pase a causa de las fieras, y esos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, ni a sus hijos ni a sus hijas librarán ellos solos serían librados, y la tierra quedaría desolada. O si yo trajere espada sobre la tierra, y dijere, espada pasa por la tierra, e hiciera cortar de ella hombres y bestias, y estos tres varones estuviesen en medio de ella, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a sus hijos ni a sus hijas, ellos solos serían librados. O si enviare pestilencia sobre esa tierra, y derramare mi ira sobre ella en sangre, para cortar de ella hombres y bestias, y estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Jod, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija, ellos por su justicia librarán solamente sus propias vidas. Por lo cual así ha dicho Jehová el Señor, cuanto más cuando yo enviare contra Jerusalén mis 4 juicios terribles, espada, hambre, fieras y pestilencia, para cortar de ella hombres y bestias. Sin embargo, he aquí quedará en ella un remanente, hijos e hijas que sean llevados fuera. Y aquí que ellos vendrán a vosotros, y veréis su camino y sus hechos, y seréis consolados del mal que hice venir sobre Jerusalén, de todas las cosas que traje sobre ella, y os consolarán cuando viereis su camino y sus hechos, y conoceréis que no sin causa hice todo lo que he hecho en ella, dice Jehová el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Como ven, dice la palabra de Dios, si la tierra pecare y se rebelare contra Dios pérfidamente, como dijimos, pérfidamente quiere decir traición, quiere decir deslealtad, quiere decir infidelidad hacia Dios, traición, infidelidad, eso es pérfidamente. Y como dijimos, si Dios trajera juicios hacia la tierra por el pecado, por la desobediencia, si Dios trajera hambres hacia ese país, trajere espada hacia ese país, trajere fieras hacia ese país, y se trajere pestilencia hacia ese país por la desobediencia, pero si se encontraran esos 3 hombres que fueron santos ante Dios, que son Jod, son Noé y son Daniel, entonces Dios les perdonaría la vida. Pero a sus hijos no les perdonaría la vida, solamente a estos 3 hombres, a Jod, Daniel y Noé, por la obediencia hacia Dios, por ser personas justas, personas temerosas de Dios, por andar en el camino de Dios, por ser personas íntegras. Y como dice la palabra de Dios, para aquellas personas que andan en el pecado, que se rebelan contra Dios, entonces vienen los juicios de Dios. Dios trae hambres y mueren muchas personas. Dios trae fieras y mueren muchas personas por las fieras. Dios trae espada y mueren muchas personas por la espada. Dios trae pestes y mueren muchas personas por la peste, por la desobediencia. Por eso debemos volvernos al camino de Dios. Si nos arrepentimos de nuestros pecados, si nos volvemos al camino de Dios, entonces Dios se puede arrepentir de los juicios hacia la tierra, hacia esa nación, y nos libra Dios de su juicio y nos perdona nuestros pecados. Debemos volvernos al camino de Dios para que Dios nos bendiga, para que seamos prosperados, así como el pueblo de Israel, cuando se volvían al camino de Dios, Dios los llevaba a la victoria. Dios les entregaba también a otros pueblos pecadores que andaban en la idolatría, que andaban en la rapiña, que andaban en la impiedad, que andaban en la desobediencia, que no tenían amor
A esos pueblos Dios los destruía y se los entregaba al pueblo de Israel. Y asimismo, si andamos en obediencia, Dios nos libra de su ira, nos libra de sus juicios, nos libra de las enfermedades, nos libra del hambre, de la espada, de las pestes, nos libra de las guerras y aún nos libra de la muerte. Te invito a que creas en Cristo Jesús. Te invito a que tengas a Cristo en tu corazón para que tú y tu casa sean salvos y estén en el reino de los cielos. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima predicación, si Dios quiere. Amén.